El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados, sean todos bienvenidos en esta hora a su noticiero, La Hora Final. Hay una noticia maravillosa para ti y para mí, y es que un día tú y yo fuimos llamados por su gracia. Y esto nos sirve para entender que ningún escogido de Dios antes de su conversión sabía de su elección. Y es por eso que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, tuvo que hacernos un llamado y tiene que hacerle un llamado a cualquiera de manera personal e individual. De ninguna otra manera jamás uno podría llegar a entender que fue escogido por Dios, que fue elegido por Dios, que fue predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 9 dice la palabra: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y note usted entonces que si tú y yo hoy estamos en Cristo fue por la fidelidad de Él, y que en base a esa fidelidad nos llamó para que tú y yo pudiéramos tener una comunión real con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En Gálatas capítulo 1, el versículo 15, dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así que si tú y yo estamos en Cristo, es porque fuimos del agrado de Dios, porque fuimos separados por Él desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, en virtud de que antes de la fundación del mundo ya nos conocía y nos predestinó para esta salvación maravillosa que tú y yo hoy disfrutamos. También en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fue entonces por medio de la predicación del evangelio de la gracia, y es por medio de la predicación de ese evangelio que Dios llama a todos sus elegidos, a todos sus conocidos, a todos sus predestinados por Él para esta bendición desde antes de la fundación del mundo. Es importante que entendamos que todo ser viviente nace en pecado. Según el Salmo 51:5, dice la palabra del Señor lo siguiente. Salmo 51:5, que es un salmo de David y que tú conoces muy bien, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por esto, amados, es que uno nace entonces separado de Dios. Del vientre de nuestra madre salimos dormidos o muertos para Dios, y solo pudimos recibir esa vida espiritual que Él nos ha dado una vez que el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, nos llamó y nos hizo revivir, nos hizo levantar o resucitar para vida eterna, lo cual es un privilegio maravilloso del cual tú y yo tenemos que estar conscientes. Se cumplió entonces en ti y en mí lo que dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra de Dios: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Así que si tú y yo estábamos muertos, esta profecía de Cristo se cumplió en ti y en mí. Estábamos ajenos de la vida de Dios. Estábamos apartados por completo de Dios, muertos para Dios. Pero un día oímos su palabra, oímos el evangelio de la gracia de Dios,
Y al oírlo y creerlo, Él nos dio vida y resucitamos. Así dice Efesios capítulo 2, el versículo 1, también de la misma manera. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amados, un elegido como tú y como yo ya no es un pecador muerto. Tú y yo somos vivos para Dios. Tú y yo estamos hoy espiritualmente vivos para Dios. Estamos delante de Dios. Y esa es experiencia gloriosa que le podemos llamar la gracia del llamamiento de Dios. Si un pecador muerto espiritualmente a Dios es llamado, ciertamente se debe a la gracia de su llamamiento. Pablo dice también en Gálatas 1:15 lo siguiente. Como ya leímos, vimos que dice que Dios lo llamó a él y lo apartó desde el vientre de su madre por su gracia. Así que tú y yo, como elegidos de Dios, debemos reconocer que solo Dios y únicamente Dios es el que nos llama. Y nos llama por la predicación maravillosa de este evangelio poderoso que cambió nuestras vidas, que nos halló muertos en delitos y pecados, pero que por la fe, que también es un don de Dios, nos dio vida eterna y una vida maravillosa, la cual tú y yo hoy vivimos en Cristo, que la Biblia llama vida en abundancia. La gracia del llamamiento, amados, hace posible que el Espíritu Santo convenza al pecador de su pecaminosidad y que haga que el pecador reconozca que lo que él ha vivido, lo ha vivido como crímenes espirituales contra Dios. Solo el Espíritu, por la gracia del llamamiento, despierta al pecador dormido en sus pecados y agudiza a la conciencia de ese pecador y lo sobrecarga como pecador para que se dé cuenta de su culpa. Solo el Espíritu del llamamiento le hace ver al pecador que la santa ley de Dios, dada a Moisés en el antiguo pacto, es imposible de cumplir por él mismo y que lo único que merece delante de Dios es la condenación y la reprobación por su manera de vivir. Pero el Espíritu del llamamiento y la palabra del llamamiento le enseñan al pecador entonces esa verdad, que no puede escapar de la santa ley de Dios por medio de sus propios esfuerzos religiosos, y que por ende, al no poder cumplir toda la ley, es un hombre bajo maldición eterna. Eso es lo que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 se esfuerza por explicarle a los creyentes en ese entonces. En el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amados, hoy todos los que se quieren justificar diciendo que guardan la ley de Moisés mienten, porque la cantidad de mandamientos que hay allí son impresionantes y porque muchísimos de ellos son imposibles de cumplir por el hombre. Y dice que es maldito todo el que no permanezca en todas las cosas escritas. Y dice para hacerlas. De tal manera que en el verso 11 dice el apóstol: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El espíritu de llamamiento, entonces, amados, hace ver al pecador su deficiencia espiritual, su necesidad espiritual. ¿Qué es lo que mueve al pecador entonces para que venga a Cristo? No es lo que el pecador sienta o piense o haga, sino que lo único que nos hizo venir a ti y a mí a Cristo fue
el espíritu del llamamiento por su gracia, que lo repetimos, nos dio vida cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Jesús dijo en el libro de Mateo, y me interesa mucho que lo leamos porque es de suma importancia, capítulo 9, el versículo 13, lo siguiente. 9:13, dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Mateo también, capítulo 18, el versículo 11, dice también lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Tú y yo estuvimos perdidos 8 años, 10 años, 40 años, no sé qué edad hayas tenido tú cuando se produjo este llamamiento glorioso para tu vida. Pero amados, que nos quede claro en esta hora, que si tú y yo estamos hoy en Cristo y vivimos en Cristo, no en una religión, no en un concilio ecuménico ni denominacional, no, en Cristo, se debe única y exclusivamente a la gracia del llamamiento. Estábamos perdidos, desconocíamos por completo la verdad de Dios, pero un día el Evangelio llegó a nuestra vida y el Evangelio tiene poder, pues la palabra de Dios es la que da vida. Dice la palabra que la carne para nada aprovecha, pero que el Espíritu es el que da vida. Y habiendo estado tú y yo muertos, el Espíritu vino y nos ha dado esta vida maravillosa que hoy vivimos para la gloria de Dios en Cristo, para bendición de los que nos rodean y obviamente para bendición de nuestra propia vida. Esa es la noticia que el Espíritu Santo tenía para ti hoy. Salvos por su gracia. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.